Monetizar la palabra, bien o mal, no importa la plataforma que sea, bien o mal. Aquí continuamos con esta enseñanza en este día de hoy. Vámonos ahora al libro de Malaquías, pago de los diezmos. Libro de Malaquías, pago de los diezmos. Y habrá unos que dirán, eso era del antiguo, ¿cómo se dice? Eso era del antiguo pacto. Vamos a leer las escrituras. A ver si era del antiguo pacto o está vigente. El pago de los diezmos. Versículos desde el 6 hasta el 12. Malaquías. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Qué nos enseña el Señor en este primer versículo? Que Él no cambia. Amén. Él no cambia. Amén. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. ¿En qué? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Amén. ¿En qué? En dos cosas. Diezmo y ofrenda. El diezmo y ofrenda están vigentes en el nuevo pacto. Amén. Ahora por la palabra vamos a continuar. Amén. Lo vamos a saber. Diezmo y ofrenda. Dos cosas. Amén. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Amén. Y el Señor mismo dice que el que no diezma, el que no ofrenda, está bajo maldición. Malditos sois con maldición. Está bajo maldición. El que no diezma y el que no ofrenda. No lo estoy diciendo yo. Yo no estoy maldiciendo a nadie. Yo no soy quien para maldecir a nadie. Estoy enseñando lo que está en las escrituras. El Señor dice, malditos sois con maldición, el que no diezma y el que no ofrenda. Dice, vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿En qué? En vuestro diezmo y vuestras ofrendas. Amén. Malditos sois con maldición. Están bajo maldición. No por mí, porque yo no soy quien para maldecir a nadie. Lo dice las escrituras. Dios mismo es la palabra y Él mismo dice que son malditos con maldición. Y usted dirá, eso era el antiguo pacto. Pero vamos a continuar para que usted vea cómo no era solo el antiguo pacto. También está vigente en el tiempo actual en el que seguimos, porque Dios no cambia. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Este es el mandamiento, amén, el pago de los diezmos, pero está vigente. Esto fue solo para los antiguos. Aunque aquí ya hay estudio acerca del diezmo, amén, vamos a de nuevo a dejar claro que el diezmo, amén, es un mandamiento que continúa vigente. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Esta escritura corresponde. Jesús acusa a escribas y fariseos. 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Amén. Los fariseos estaban diezmando la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. Amén. Pero estaban dejando lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Estaban dejando lo más importante de la ley, justicia y misericordia. Y dice el Señor, y la fe, perdón. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Dice el Señor que esto que ellos no estaban haciendo. ¿De qué está hablando el Señor? Esto está hablando en tiempo presente. La justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer en tiempo presente, pero también les habla del pasado, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué era aquello que ellos estaban haciendo? Ellos estaban diezmando. Por tanto,
el diezmo sigue siendo un mandamiento del Señor, que quien no esté cumpliendo con este mandamiento, si es por ignorancia, es por ignorancia, pero si ya conoce las Escrituras y el Señor le manda la palabra, está bajo maldición. Está bajo maldición, no porque lo digo yo, dice el Señor, malditos sois con maldición, no porque lo digo yo no soy nadie para maldecir a nadie. Es Dios mismo que dice que las personas que no diezman y ofrendan están bajo maldición. Lo dice en Malaquías, capítulo 3, versículo desde el 6 hasta el 12. Malditos sois con maldición. Y aquí el Señor en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Estaban diezmando la menta y también el eneldo. Amén. Y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Amén. Ellos estaban diezmando, pero ellos estaban dejando, amén, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer en presente, pasado, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello que ellos estaban haciendo? ¿Qué era aquello que ellos estaban haciendo? Aquello era diezmar. Por tanto, el Señor, amén, no les quitó a ellos de que dejaran de diezmar en el nuevo pacto. Amén, porque la iglesia se sostiene. Amén. Las personas que Dios levanta a su obra se sostienen de diezmo y ofrenda. Las personas que Dios levanta a su obra, amén. Ellos, amén, y me incluyo yo, tenemos que comer del altar, amén. De donde nosotros trabajamos, en las cosas del altar también comer del altar, amén. Así lo ordena el Señor, que el que anuncia del evangelio viva del evangelio, amén. Pero si las personas no colaboran en ofrendar y en diezmar, amén, Dios siempre se va a encargar de que hayan personas que lo hagan, amén. Pero hay personas que aún se le está dando la palabra y ellos no quieren soltar nada para colaborar en la obra de Dios. Dios me ha bendecido con un empleo, qué bien estoy. Sí, muy bendecidos y muy prosperados, pero no colaboran en la obra de Dios. Y dice el Señor en su palabra, amén, que el diezmo está vigente, porque el Señor les dijo, esto era necesario hacer en presente, que la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar, amén, no dice pero, dice sin dejar de hacer aquello. Aquello era el diezmo. El diezmo no se ha quitado. El diezmo continúa porque es con lo que la iglesia se sostiene, de diezmo y de ofrenda. Es con lo que Dios sostiene a su cuerpo, su templo, su iglesia. Amén. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 7. O sea, continuamos en el libro de Mateo, sino que nos vamos al capítulo 7, versículo 7 y 8. Aquí donde el Señor nos enseña a pedir. Amén. El 7 y el 8. Estas escrituras corresponden la oración y regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Así el Señor nos enseña. Pedid y se os dará. Amén. Nosotros tenemos, amén, cuando nosotros nos vemos en necesidades, nosotros a quien debemos de pedir es al Señor. Amén. Buscad y hallaréis. Amén. Llamad y se os abrirá. El Señor abre. Amén. El Señor abre. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Entonces, pedid y se os dará. Amén. Y al que llama, amén, se le abrirá. Pedid a quién, a Dios. Amén. A Dios. Dios lo ha puesto a tiempo completo. Usted está seguro o segura de que Dios lo tiene en tiempo completo en su obra. Y a usted ningún alma ha sentido la misericordia de ofrendar a esta obra, de ofrendar a los mensajes donde Dios lo tiene puesto. Pues el Señor nos enseña en su palabra que pidamos a Él la oración, a Él. No irnos a monetizar su palabra, no irnos a comercializar su palabra, no irnos a vender el mensaje. A Él debemos de pedir. Vámonos ahora al libro de Hechos, ninguna necesidad. Libro de Hechos, capítulo 4. Capítulo 4.
capítulo 4, versículos 34 y 35. Ninguna necesidad. 34 y 35. Estas escrituras corresponden todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Aquí vemos la unión que tenía el pueblo, amén, en colaborar con la obra del Señor, amén. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, amén. Aquí vemos como el Señor nos enseña, amén, cómo los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, amén. Así que no había entre ellos ningún necesitado, amén. Todo lo que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí vemos, aquí el Señor nos enseña, amén, cómo en la vida de los primeros cristianos, amén, cómo ellos tenían todas las cosas en común, vendían casas, propiedades, amén, posesiones y la traían a los pies de los apóstoles, amén. Entonces, ¿qué el Señor nos enseña? Amén, con estos versículos, que nosotros, los que hemos sido levantados para la obra del Señor, amén, a un tiempo completo donde no podemos permitirnos tener un empleo secular y a la vez trabajar en la obra, amén, porque así Dios nos ha destinado, amén, que nosotros no podemos vender el mensaje, nosotros no podemos vender la palabra, amén. A la palabra de Dios no se le pone precio, a la palabra de Dios no se le vende a ninguna plataforma, amén, no se le saca beneficio, amén, sino que el pueblo tiene que colaborar, amén, el pueblo tiene que colaborar en la obra, el pueblo tiene que ofrendar, diezmar, donde esté la palabra del Señor, amén, donde Dios le esté bendiciendo, donde usted se siente edificado con el Señor, donde usted sienta que se le está entregando un mensaje sin levadura, ahí usted tiene que ofrendar, ahí usted tiene que diezmar, donde Dios lo ponga, amén. Donde Dios tenga su nombre, donde se esté haciendo la voluntad del Señor, porque hay iglesias que están corrompidas y hay personas llevando sus diezmos a esas iglesias corrompidas. Y yo en mi tiempo también llevaba mi diezmo a esas iglesias corrompidas y ellos haciéndose más ricos, mientras que existen personas que están entregando un mensaje del Señor sin levadura. Y Dios lo suple, pero Dios también le dice al pueblo que donde Él tenga su nombre puesto, donde el mensaje no se entregue con levadura, que ahí diezmen y ofrenden, donde esté su nombre, no donde los ricos, esos mercaderes se están haciendo más ricos. Vamos a continuar, porque así como nosotros, el Señor nos enseña que tenemos este compromiso de no vender el mensaje, de vivir por la fe, de que sea Dios moviendo los corazones, también vosotros tenéis el compromiso de ofrendar y diezmar a la obra, no hacerse ay, qué bien, estamos con Dios, no va genial, todo muy bien y todo para vuestro bolsillo sin ofrendar a la obra, amén, porque muchas personas han dedicado, amén, sus vidas a esta obra y Dios lo sostiene, ¿cómo? Con ofrendas y diezmos que ustedes le dan a Dios y Dios sostiene a su iglesia. Vámonos ahora al libro, continuamos en Hechos capítulo 6, versículo desde el 1 hasta el 4. Estas escrituras corresponden a elección de los 7 diáconos, desde el 1 hasta el 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Y quiero hacer énfasis aquí. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Amén. Es hasta el 4. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Y qué nos enseña el Señor? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén.
El versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Por qué voy a hacer énfasis aquí? No es justo que nosotros dejemos, amén, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Porque hay muchos cristianos, amén, llamados cristianos, que ellos mismos dicen, yo no voy a mantener a ese vago, yo no voy a mantener a esa vaga que se ponga a trabajar. Muchos cristianos caen y están cayendo en este error. Yo no voy a mantener a ese vago, yo no voy a mantener a esa vaga que se ponga a trabajar. Y dice el Señor en la palabra, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es justo que nosotros dejemos, cuando tenemos un llamado a tiempo completo en esta obra, que nosotros dejemos de entregar el mensaje para ponernos a hacer un trabajo secular. No es justo porque todo lo del mundo se va a quedar en el mundo. Mientras que nosotros cumplimos con lo que Dios nos ordene, entregar el mensaje a tiempo completo, si es a tiempo completo que nos ha llamado el Señor. No es justo que nosotros dejemos de entregar el mensaje, yéndose a un trabajo desde temprano, viniendo a tal hora, déjame poner esto para el Señor, y pasándole todo el resto del tiempo a un trabajo secular, cuando todo lo del mundo se va a quedar en el mundo. No no es justo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los que estamos llamados a tiempo completo a trabajar en esta obra del Señor, debemos de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que esos cristianos que dicen, yo no voy a mantener a esa vaga, yo no voy a mantener a ese vago, usted está mal delante de Dios, porque primeramente no somos vagos porque estamos dedicados a la palabra. Y trabajarle a Dios no es vago, no es ser vago. Porque si usted en un trabajo secular, usted está trabajando y usted no es ningún vago, ¿por qué uno que está trabajándole a Dios, que le está dedicando su vida al Señor, trabajándole a Dios a tiempo completo, por qué usted le llama vago? Si le está trabajando, si trabajar aquí es trabajarle al Señor. ¿Vosotros creéis que yo vengo aquí, agarro la Biblia, hago ra? No, aquí hay un trabajo con el Señor, aquí hay una búsqueda con el Señor, aquí hay revelación de parte del Señor, aquí hay orden de parte del Señor, aquí hay mandamiento de parte del Señor de que yo entregue esta obra. Y luego todo lo que tenemos que hacer para entregar, para dejar el mensaje en los canales de YouTube o en las plataformas que las personas tengan. O sea, es un trabajo. Usted no puede llamar vago al que esté haciendo la palabra de Dios. Hay gente del mundo que dicen, eso vago que se ponga a trabajar, pero ellos no conocen la palabra. Ellos no conocen las escrituras. Entonces, que ellos lo digan, pues lo dicen, pero no lo conocen, no conocen la palabra. Pero usted que dice ser cristiano, llamándole vago o vaga a quienes están dedicados a un tiempo completo a la obra del Señor, eso está mal de usted, de parte del Señor. Eso está mal. Usted dará cuenta por ello, porque no es justo que nosotros nos pongamos a hacer un trabajo secular y también aquí en la palabra. Secular y también aquí en la palabra no es justo. Nuestras fuerzas no alcanzan. No alcanzan. Nosotros, lo que hemos sido llamados a este tiempo completo es completo en la palabra. Es completo en la palabra. Nosotros tenemos que persistir en entregar el mensaje, lo que hemos sido llamados a tiempo completo. Nosotros debemos de persistir en entregar el mensaje a las almas. Y eso no es ser vago. No somos vagos. No hay vagas, no hay vago. El que está haciendo esta palabra, esto es un trabajo. Todo lo que se hace en esta tierra tiene un trabajo, y para que este mensaje le esté llegando ahí a donde usted se encuentra en este día de hoy, a esta hora, en este momento, para que le esté llegando, ha habido un trabajo. Se ha hecho un trabajo. Entonces no es una persona vaga. Los hijos de Dios, los que han sido llamados, destinados a un tiempo completo en su obra, no son ninguno vago. Sáquese ese mal pensamiento de su corazón, porque eso no es de Dios. Hay personas llamadas por el Señor, destinadas por el Señor a tiempo completo en la obra. No nos toca a los que hemos sido llamados a un tiempo completo
a trabajar en la obra y también un trabajo secular. No hay tiempo. Dios es celoso con su obra. Dios es celoso. Dios en un principio lo puede permitir porque yo trabajaba en su palabra. En principio yo me dedicaba a mi trabajo secular y también yo daba el mensaje y me sentía animada y muchas cosas. Pero cuando Dios cerró todo, me encerró todo, me encerró donde me dijo, he a mi palabra que te quiero, dedicada en mi palabra solamente. Suelta todo aquello. Pero puedo hacer otro trabajo que no sea el que yo hacía, porque el que yo hacía no le agradaba a Dios. La peluquería, mechas, tinte, corte de pelo, no le agradaba a Dios. Uñas, maquillaje, no, eso no le agradaba a Dios. Puedo hacer otro trabajo, puedo ponerme a vender helado. No, ni vender helado. Te quiero en mi palabra. Entonces no es justo. La iglesia se mantiene con diezmo y ofrenda que el pueblo da a Dios. Y nosotros, amén, si trabajamos en esta palabra, el Señor nos mandó a vivir de ella, del evangelio. Pero siempre que se haga honradamente, no vendiendo el mensaje. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de, continuamos en Hechos, pero capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo desde el 8 hasta el 10. Honraron. Desde el 8 hasta el 10, estas escrituras corresponden. Pablo en la isla de Malta. Y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén. 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén. 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Aquí vemos, amén, como Pablo estaba dedicado a la obra del Señor. Amén. Porque muchos se llenan su boca. Pablo trabajaba, póngase a trabajar. Pablo fue a un lugar, como ya he explicado antes, Pablo fue a un lugar donde ahí hacían tiendas. Y él llegó y se puso a hacer tienda con ellos, pero la palabra él no la dejó, él siguió con la palabra, él siguió caminando, él siguió viajando, él no dejó la palabra para dedicarse a hacer tiendas. Eso fue una casualidad que ellos hicieran tienda y él mientras daba la palabra se puso a hacer tienda. Como ya he explicado antes, como que usted vende helado, yo voy a ese pueblo donde usted vende helado y me hospedo en su casa y yo agarro. Y mientras doy la palabra, digo, pues mire, esto era lo que yo sabía hacer y me pongo a vender, y me pongo a armar los helados con usted, ayudarle con los helados. Pero yo no he dejado la palabra esos días. Después cuando se terminen ese mes que yo esté ahí, un ejemplo, yo voy a continuar con mi palabra. Pablo no se dejó la palabra para dedicarse a tienda. Pablo fue que ahí se estaban haciendo tiendas. En ese lugar se hacían tiendas. Y mire lo que dice el Señor en su palabra, en el versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén, porque el Señor nos enseña en su palabra que el obrero es digno de su salario. Estas personas, amén, honraron ¿con qué? Con muchas atenciones. Ellos atendieron a los siervos de Dios, ellos atendieron a Pablo, amén. Pero, ¿qué dice? Cuando salpamos nos cargaron de las cosas necesarias, pero también ellos colaboraron en la obra de Dios. Amén. Que es lo que hay mucho pueblo que no quiere entender. Amén. Que se debe de colaborar en la obra del Señor. Amén. Ellos lo honraron. ¿Cómo? Con sus atenciones, pero también lo cargaron de las cosas necesarias porque el obrero es digno de su salario. Ellos no vendieron el mensaje. Amén. Aquí dice Pablo, y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Amén. Por favor, versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén. Pablo haciendo el trabajo de Dios, Pablo haciendo la obra de Dios. No era que Pablo estaba haciendo tiendas y oraba y ponía la mano y eran sanados. No, era que Pablo estaba dedicado a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios para saber lo que él iba a hacer con el pueblo de Dios.
Y ellos les honraron, ¿con qué? Con atenciones, con sus atenciones, amén. Y le cargaron de las cosas necesarias. Mucho pueblo no quiere colaborar en la obra del Señor. Mucho pueblo quiere recibir bendición de Dios, quiere que Dios les sane, quiere que Dios les bendiga, quiere que Dios les supla. Pero ellos no colaboran en la obra de Dios. Ellos cierran sus manos a los siervos del Señor, amén. Hay siervos, amén, que van a lugares, igual no van ni con el pasaje y se encuentran allí en un estado en que en ese lugar le dicen hasta luego, según ellos testifican, amén. Le dicen hasta luego. No colaboran con la obra de Dios. Mucho pueblo no está colaborando, así como nosotros estaríamos mal si vendemos este mensaje, si vendemos la palabra, si la monetizamos, amén, si comercializamos con el mensaje del Señor, así como nosotros estamos mal, así mismo el Señor nos enseña que el pueblo que no colabora con la obra de Dios está mal. Dice el Señor, maldito sois con maldición, vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Cómo? Con los diezmos y la ofrenda. Mateo 23:23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La ofrenda y los diezmos siguen vigentes en la iglesia del Señor, amén. Los que participan del altar, coman del altar, amén. Entonces, si usted no colabora, ¿de qué van a comer? El diablo ahí los tienta. Monetiza la palabra, véndela, YouTube te va a hacer rico, YouTube te va a dar casa, YouTube te va a dar coches, véndela. El diablo los tienta y terminan muchos vendiendo la palabra por necesidad, olvidándose de que Dios le dijo que no la vendan. Pedid y se os dará. ¿Y qué debéis de hacer? Clamar a Dios. Dios de alguna forma le va a hacer llegar el sustento de su casa. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ahora voy. Que he tenido un número que no era. Marcos 12, versículo desde el 41 hasta el 44. La ofrenda de la viuda. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. 44, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Aquí vemos como la ofrenda sigue vigente, amén, en el Nuevo Testamento, ofrendas y diezmo, amén. Malaquías, traéis todos los, amén. Vosotros, toda nación, sois malditos con maldición, amén. Me habéis robado en vuestro diezmo y vuestra ofrenda. Aquí vemos como aquí el pueblo estaba haciendo ofrenda, echando ofrenda y el Señor no lo impidió. Amén. La viuda que echó todo lo que tenía, de su sustento ella echó todo, amén. Pues, sin embargo, los ricos echaban lo que les sobraba, pero ella de su sustento echó todo, la ofrenda vigente, amén. Las personas colaborando con la obra del Señor, amén. La ofrenda vigente, el diezmo vigente. Mateo 23:23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello que ellos estaban haciendo? Estaban diezmando. Malditos sois con maldición, Malaquías. Vosotros toda la nación me habéis robado, amén. Traed vuestro diezmo y vuestra ofrenda, al alfolí, hay alimento a mi casa. Aquí vemos como la viuda ofrendó todo lo que echó de su sustento, todo lo que ella tenía. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios. Quizás ella al salir a la calle, luego Dios la bendijo con algo, amén. Y seguramente que sí, porque Dios lo hace así. Dios cuando ve los corazones, Dios recompensa. Amén. Entonces, muchos pueblos, amén, están siendo edificados,
están sentaditos ahí en su casa, escuchando la palabra, muy edificados. Qué bien predica esta sierva de Dios, qué bien predica este siervo de Dios, qué bien predica esta joven, qué bien predica este joven. Estos mensajes a mí sí que me están edificando. Estos mensajes a mí, y se van a su trabajo y cuando vuelven encuentran el pan, encuentran la palabra. Ay, mira lo que he encontrado, el Señor ha puesto a esta sierva o este siervo, entregué este mensaje. Ay, yo sí que me he llenado. Y cuando cuando cobran su sueldo es para su casa, en beneficio todo de ellos, no le dan nada a la obra de Dios, no colaboran con la obra del Señor. Y el Señor mirándolo todo, el Señor mirando. Este siervo, esta sierva que usted está viendo a través de su silla ahí donde usted está, a través de ese sofá donde usted está muy recostado y usted se está sintiendo a gusto, usted está sintiendo que Dios está usando a ese siervo o a esa sierva para entregarle mensaje, sepa que detrás de la vida de ese siervo o de esa sierva que le está entregando el Señor su palabra, ahí donde usted se encuentra, sepa que detrás de la vida de ese siervo o de esa sierva, amén, hay muchos, amén, llamados a un tiempo completo donde ellos no pueden hacer un trabajo secular y el trabajo de la palabra, sino que están llamados a tiempo completo, amén, y ellos tienen también necesidades, amén. Ellos tienen que pagar casa, ellos tienen que pagar luz, agua, amén, internet, amén. Ellos tienen que sostener el hogar, su familia, sus hijos, amén, las escuelas de sus hijos, la vestimenta, todo esto. Y dice el Señor en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, Dios las añade, pero Dios entrega la palabra, amén. Dios los pone a entregar a la palabra, amén, para que usted que está ahí muy relajado en su casa y se está sintiendo edificado, amén, con algún siervo que Dios haya destinado en su vida, amén, sepa que este siervo tiene una vida, amén, dedicada al Señor y que no tiene tiempo de hacer un trabajo secular y que usted que tiene el tiempo de hacer un trabajo secular, usted todo se lo está guardando para usted y su casa, y si no, se lo está llevando a ofrendarlo todo a una iglesia donde no está el nombre de Dios, porque Dios dice que ofrendemos y diezmemos donde está su nombre puesto, y en una iglesia de libertinaje donde la palabra es laudada, no está el nombre de Dios, y usted dándole ese dinero a ellos y ellos haciéndose más ricos, y los siervos de Dios, amén, el diablo, el Señor los reprenda, los tienta, monetiza el canal, no tienes para comer, no tienes para comprar un zapato a tus hijos, no tienes un pasaje para irte a predicar la palabra, monetiza, YouTube te va a pagar, y ellos caen en la tentación y monetizan la palabra, monetizan, venden en la palabra, y eso está mal delante de Dios, porque Dios nos ha mandado a que vivamos de este evangelio. Pero ¿cómo? De gracia hemos recibido y de gracia debemos de entregar. Pero vosotros, los que estáis siendo edificados de parte del Señor con los siervos que Dios tenga levantado en todo el mundo, vosotros tenéis también algo que cumplir, y es con entregar los diezmos y la ofrenda. Amén. Mire, me he sentido edificado de parte del Señor. Quiero ofrendar ahí donde usted está. Quiero diezmar ahí donde usted está, porque yo voy a una iglesia que es liberal, y para yo dar ese dinero en esa iglesia liberal, porque la única iglesia que me queda cerca es una iglesia liberal, pues yo mejor lo voy a dar ahí donde usted está, donde usted está. Usted se lo está dando a Dios, y Dios es que suple nuestras necesidades, porque si usted no lo hace conmovido por Dios, si usted no se siente conmovido por Dios, hacerlo porque usted se ha sentido de que Dios ha usado la vida de ese siervo, la vida de esa sierva, usted no lo haría. Entonces usted lo está haciendo por Dios. Pero si yo no cumplo con entregar este mensaje gratuitamente de parte del Señor, entonces el Señor no tocaría el corazón suyo para que para que llegue esa colaboración de parte de usted a mi casa, para el sustento de mi familia, para el sustento de mi hogar. Voy a dejarlo aquí. Ahora volveré con una quinta parte. Hasta aquí. Ahora volveré con una quinta parte. Monetizar la palabra. ¿Está bien, Omar? No importa la plataforma que sea. Venga, hasta ahora.